Bueno, Señor, que las palabras sean las adecuadas para dirigirnos hacia ti. No queremos, o yo por lo menos no quiero orar como un rezo. No quiero hacer vanas repeticiones, Señor. Hoy ponemos delante de tu presencia nuestro corazón, el de todos y cada uno, de los que aquí estamos, de los que estarán por entrar, de los que se han desanimado, de los que pelearon contigo por la situación, de los que están dudando si el mundo o tú. Son tantas las cosas, Padre. Ayúdanos a tomar una decisión radical. Hoy queremos con nuestro corazón limpio, sincero, sometido, venir a tu presencia, venir a decirte te amamos y queremos pedirte que nos hables, que nos ayudes, que nos fortalezcas para lo que viene, Señor. Que nos des fortaleza, valentía, pase lo que pase, que no te vayamos a fallar. Ayúdanos, enséñanos, Señor, fortalécenos y permítenos en esta hora poder entender tu santa palabra. Queremos hacer la labor hasta el último de los días que nos tengas acá. Y te pedimos que nos fortalezcas, nos des paz, salud y fortaleza. Gracias, Señor Jesucristo, aquí estamos. Háblanos, Padre. Amén. Amén. Bien, en todos estos años de ministerio con mi esposa, hemos visto mucha gente llegar a buscar de las cosas del Señor, aparentemente con entusiasmo, y también son muchos los que con el tiempo de alguna manera se van un poco apartando, enfriando, alejando, olvidando, y son pocos los que persisten y los que se mantienen. Por eso continuamente yo exhorto a esa fidelidad de los verdaderos hijos de Dios, que es lo que veíamos la vez pasada también con el tema que estamos tratando. Para los que no estuvieron, el tema es las cosas que han de venir. Estamos investigando qué es lo que dice la Biblia con respecto a las profecías que se están cumpliendo y que se van a cumplir ya dentro de poco tiempo. El hecho de que, digámoslo de esta manera, nos metamos de cabeza entre la Escritura no significa que ignoremos lo que está ocurriendo afuera. Y quiero hacer una advertencia con respecto a eso. Mi actitud personal se basa en las mismas palabras del Señor con respecto a que no se debe hacer juicios antes de tiempo, y especialmente hasta que no se tengan 2 o más testigos. Entonces, hay muchas cosas que están circulando como noticias en las redes sociales, pero basándome en los conceptos bíblicos, los he tomado con un poco de espera paciente hasta que se confirmen muchas cosas, pero les digo que ya, de hecho, se están confirmando más de las que quisiéramos. Los que están con nosotros ahora en este momento y los que oigan este audio después, están siendo invitados a que estudien fervientemente algunas noticias de las cosas que están ocurriendo, específicamente lo que tiene que ver con el gobierno de Trump en Estados Unidos, con los escándalos que están empezando a surgir de descubrimientos de redes de mafia, de tráfico humano, esclavizando niños y usándolos para múltiples perversidades, y otras muchas cosas que nos han aclarado poco a poco el panorama de la palabra. Había un versículo que nosotros no entendíamos muy claramente, que está en Apocalipsis 18, 12 y 13. Específicamente tiene que ver con la caída de Babilonia. Pero en el versículo 12 hace una enumeración del tráfico que Babilonia
va a tener en estos últimos tiempos. Babilonia es el símbolo de un gobierno político, pero también un gobierno religioso. Y muchos son los teólogos que han identificado a Babilonia con la Iglesia Católica. Dice en el versículo 12, empezando desde el 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguna compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, y sigue una enumeración bien extensa hasta que llega al versículo 13 y continúa diciendo casi al final, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Ese versículo, que es bastante enigmático, se ha venido aclarando en estos últimos tiempos con respecto a lo que está pasando, el descubrimiento que se están haciendo de ciudades completas y túneles subterráneos donde se mantenían esclavizados a infinidad de niños, miles y miles de niños, para usarlos de todas las maneras habidas y por haber, como placer, como objetos de investigación médica, entre comillas, y sobre todo para lograr de ellos productos útiles para los que comercian con esto. Hay un horror en esas cosas, es verdaderamente repugnante todo lo que ha estado haciendo la humanidad delante de nosotros y nosotros no estábamos enterados. Por eso les pido que traten de empaparse de esas cosas, porque a la luz de la palabra lo que simplemente vemos es el cumplimiento de la palabra. Y con eso estoy invitando a los que están presentes y a los que van a oír el audio para que pongan todo su interés, por favor, en la palabra. De todo corazón se los pido. Ya no con corazón de pastor, sino con corazón de padre. Es muy triste ver al pueblo cristiano adormecido, anestesiado, indolente, ignorante de las cosas que están pasando. Bueno, hasta ahí yo diría, bueno, eso vaya y venga, pero indiferente con la palabra de Dios es muy duro. Ha sido un dolor tras otro durante estos años de ministerio, porque a nosotros nos tocó la parte más expectante, más interesante del cumplimiento de la profecía, pero también la más dura. La más interesante porque estamos viendo el cumplimiento de la palabra ante nuestros ojos. Estamos viendo que la palabra es completamente verdad. Pero es la más dura también porque estamos viendo a muchos que llegan con aparente interés y al poco tiempo están en una indiferencia que es dolorosa y es preocupante. Entonces el tema que estamos viendo tiene que ver con esa exhortación a saber hacia dónde vamos, cuáles son las cosas que nos esperan y por cuáles cosas tenemos no solo que trabajar, sino que aferrarnos a ellas y poner todo nuestro corazón en ellas. Yo espero que los que están oyendo no estén solamente en el plan de asistir, de oír, sino estén en el plan de tener una expectación en su corazón, un ardor, un hambre y una necesidad de saber las cosas, de saber para dónde vamos y por qué vamos hacia allá. No es de extrañar que por el camino algunos del grupo se vayan quedando. Tristemente eso siempre ha pasado. Algunos pareciera que no toleraran la palabra y se van alejando, se van aburriendo. Esta es una batalla que cada uno de ustedes tiene que librar contra la oscuridad, porque el que quiere colocar indiferencia, el que quiere colocar atracción a las cosas del mundo, desperdiciar tiempo y desinterés por las cosas de la palabra, ese amo de las tinieblas, sabiendo que le queda poco tiempo, está arremetiendo con todo contra el pueblo cristiano. Entonces la advertencia es clara. Pero hoy no vamos a hablar de cosas duras, hoy vamos a hablar de lo que nos espera, de lo grato, de lo hermoso que Dios tiene preparado para nosotros. La vez pasada terminamos el tema inicial
con 8 actitudes que debía tener el cristiano, quedaron al final del tema de la vez pasada. Hoy vamos a ver, para empezar, qué recompensas, algunas de las recompensas que son otorgadas a los creyentes, a aquellos que se han mantenido fieles, aquellos que han querido ser los mejores estudiantes de su clase, aquellos que no se han contentado con pasar el año raspando, sino aquellos que sacan de donde no tienen fuerzas a veces, están cansados, están agotados, están enfermos y sin embargo se dirigen hacia lo que deben hacer, que es oír la palabra de Dios. Hermanitos, les recuerdo, no estamos leyendo un libro, estamos oyendo la voz de Dios, estamos oyendo el corazón de Dios a sus hijos, estamos oyendo el secreto del amor de Dios por nosotros. Eso significa que tenemos que sacudirnos ante estas palabras. Entonces, ¿cuáles son algunas de las recompensas que esperan al creyente? En primer lugar, honor de parte del rey. Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando encontramos un versículo, así como en este caso que es para estudio, debemos centrarnos en las palabras más importantes para ver qué es lo que quiere decir el mensaje en profundidad. Así es. Si me bienaventurados, primera palabra. El ser bienaventurado es el ser bendecido. Cuando yo soy bienaventurado estoy recibiendo infinidad de regalos de parte del cielo. Unos que veo seguramente porque son materiales, pero la mayoría son invisibles, no lo siento, pero son espirituales. Pero las bendiciones siempre vienen por causa de la palabra cuando el corazón está dispuesto. Ustedes recuerdan el inicio del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Allá dice: bienaventurados los que oyen y el que lee las palabras de las profecías de este libro. Bienaventurados los que oyen y bienaventurado el que lee. Así es. Ustedes y nosotros estamos siendo bendecidos. La buena aventura es recibir una vida más cómoda, más clara, más diáfana, más rica en todos los sentidos que la que nos correspondería vivir si no recibiéramos esas bendiciones. Cuando ustedes disponen el corazón para la palabra, están recibiendo bendiciones. Cuando nos olvidamos de la palabra, cuando nos preocupamos de otras cosas más importantes en ese momento, entre comillas, porque no hay nada más importante que Dios, estamos no solo ofendiendo el corazón de Dios, sino estamos perdiendo bendiciones. Cuando nos congregamos, recibimos cantidad de regalos del cielo. Entonces, dice: bienaventurados aquellos siervos. Esa es otra palabra que hay que tener en cuenta, porque tristemente muchos cristianos buscan a Dios para ser servidos, para que Dios los sirva, para que Dios los llene de bendiciones, de sanidad, de paz, de esperanza, pero ellos nunca piensan que son siervos de Dios, que hay que servirlo. Y a Dios se le sirve, ustedes saben, de muchas maneras: amándolo a Él, honrándolo, orando, estudiando la palabra, así se sirve, compartiendo la palabra con otros, intercediendo por otros, ayudando a los necesitados, dando una palabra de aliento, predicando una enseñanza, poniendo una mano en el hombro, consolando al que está sufriendo. Todo eso es trabajo. Cuando yo hago eso, yo soy siervo de Dios. Y siervo es un honor. Pablo lo decía: yo, siervo de Jesucristo. Y la palabra en español no traduce el sentido real del griego original. Pablo decía: yo, doulos. Doulos es esclavo, ni siquiera siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Los cristianos
Hoy muchos no se sienten ni esclavos, ni mucho menos ni siervo del Señor, no lo sirven. Quieren ser servidos. Pero miren, bienaventurado el siervo, al cual su Señor cuando venga halle velando. No solo está sirviendo, sino que está despierto. Y hay palabras que a veces son tan difíciles de poner en un concepto claro para que llegue a la audiencia. Pero el velar espiritual es lo opuesto del dormir espiritual. Ambas cosas se pueden hacer con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Me explico, yo puedo velar y estar dormido con los ojos abiertos. Y puedo estar velando y estar dormido con los ojos cerrados. ¿Cómo así? Hoy las películas de zombies tal vez nos transcriben un poco más claramente este concepto de lo que es un muerto viviente, alguien que no tiene alma, un supuesto creyente que se está congregando pero que no le está poniendo el corazón porque no está vivo. Está si acaso oyendo un poco pero no le interesa mucho. Su corazón está lejos. Ese es un muerto viviente, ese es alguien que está dormido. Pero el cristiano despierto es uno que está continuamente escrutando, estudiando los tiempos, estudiando la palabra, viendo la información y armando de eso lo que era un rompecabezas, poniéndolo en orden y entendiendo por qué es tan importante que estemos alerta, porque simplemente estamos cumpliendo los últimos tiempos y porque simplemente en cualquier momento viene el Señor y porque simplemente el Señor al que no encuentre velando lo deja, el que no esté despierto, porque el dormido espiritual equivale al incrédulo o por lo menos al creyente supercarnal. Bienaventurado, otra vez, el siervo, al cual el Señor encuentre velando. De cierto os digo, miren esto, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí la palabra se extiende en detalles para decirnos lo siguiente. El Señor Jesucristo va a ser como el anfitrión de la casa, pero el anfitrión que sirve a los invitados. Se ciñe, porque en la costumbre oriental se ponían un fajón o una faja alrededor de la cintura que le servía al mismo tiempo de toalla. Con eso se secaban las manos, se secaban el sudor y cogían las cosas calientes. Se ciñe para sentarnos a nosotros a la mesa. Y este pasaje nos recuerda tanto el Salmo 23, donde el Señor nos habla de banquete para servir, como de Apocalipsis 4, donde dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi palabra, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estar con Dios siempre es un banquete en todo sentido, no solo de palabra, sino de bendiciones, de crecimiento interior, de paz, de todas estas cosas que nombramos continuamente. Aquí este versículo, que es el inicio de hoy, Lucas 12:37, está hablando de que aquellos siervos, aquellos de entre ustedes, de entre nosotros, que estemos con una actitud muy especial, despiertos, interesados, apasionados, vamos a ser servidos por nuestro Creador. Qué imagen tan impresionante. Cuando nosotros debemos servirle a Él, Él se levanta a servirnos a nosotros porque llegamos a su casa y nos va a dar los mejores banquetes. Y aquí entonces no va a ser solo el banquete de la palabra. Aquí el Señor nos va a mostrar en una mesa todos los manjares que nos esperan por la eternidad si realmente fuimos de los bienaventurados que velamos. Por eso el último versículo de la vez pasada hablaba de la permanencia constante. Primera de Juan 2:28 fue el último con el que cerramos la vez pasada.
Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este versículo es la oposición del bienaventurado. Este hace énfasis en que si no permanecemos en Él, si no nos mantenemos, si hacemos las cosas con un entusiasmo pasajero, porque alguien nos vea de pronto, no porque nuestro corazón esté apegado a Dios, entonces al no permanecer, cuando el Señor venga, vamos a sentir una profunda vergüenza, porque vamos a ver a nuestros hermanos que sí estuvieron velando, siendo arrebatados. Y nosotros, por un descuido, por una entretención, por un instante de carnalidad, nos quedamos. Y ustedes se pueden imaginar cómo será, como dice la palabra, el llanto y el crujir de dientes de aquellos cristianos que, habiendo conocido el sentido de la palabra para los que iban a ser arrebatados y para la eternidad, ahora tengan que quedarse a comprobar que la Biblia tampoco mentía con respecto a la gran tribulación y que todo iba a ser un juicio de horror tremendo. Es por eso que se vuelve carga Mucho. para nosotros como padres de familia, como pastores. ¿Qué es eso? Cuando alguien se está empezando a apartar, cuando se le notan los primeros síntomas de que está enfriándose, de que se está emperezando. Lo que pasa es que también como pastores el Señor nos ha ordenado a ser prudentes y no andar diciendo constantemente, oiga fulano, ¿qué le pasa? Oiga sutano, ¿y usted qué? No, porque eso es cansón, eso molesta. Pero vemos, callamos y con la palabra tratamos de exhortar a ver si la persona que se está durmiendo se despierta. Si entiende que el mensaje de Dios siempre es amor, siempre es promesa para aquellos que le siguen, siempre es cumplimiento de su amor desbordado como padre, pero que cuando se le rechaza, entonces no hay otra alternativa que enfrentarse a su ira. Tenemos en una mano el amor de Dios, en la otra mano la ira. Y nosotros somos los que escogemos bendición o maldición, vida o muerte. Eso lo escogemos cada instante, con cada circunstancia que se nos va presentando. Bueno, aparte del honor tan tremendo que el Creador nos va a brindar en ese momento, cuando va a decir, miren, ustedes que tanto batallaron por las cosas que parecían difíciles, ahora yo los honro. Qué tremendo honor. Vamos a gozar también de la comunión con el Rey. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, promesa para la segunda venida. Pero ¿cuál de las dos? ¿El arrebatamiento o la venida a Israel? Vamos a ver. Aquí dice, y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando uno mira esta palabra y conoce algo de la palabra de Dios en general, se da cuenta que en la segunda venida del Señor, Él nunca toma a nadie para sí. Él lo que hace es venir con los suyos, sentarse a hacer juicio y a separar, como vimos, a las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas las deja entonces para que pasen al reino milenial, y a los cabritos los echa fuera, al llanto y al crujir de dientes. Pero no los toma para sí, a ninguno. Entonces, ¿a quién toma para sí? La iglesia. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y volvemos otra vez a lo mismo. El Señor Jesucristo va a estar en Jerusalén durante el milenio reinando. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que está siendo gobernado, el pueblo de Israel y toda la nación, las naciones de la tierra, en sentido estricto no van a estar con el Señor Jesucristo, van a ser gobernadas por Él. Entonces, ¿quién va a estar con Él? Pues su esposa, la iglesia. Entonces, este versículo es la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Dice aquí, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor baja de las hasta las nubes
y allí nos toma a Él. Lo recoge. Para que donde Él está, o sea, en la gloria, nosotros también estemos, seamos llevados allá. Esa es la promesa para el que está velando. Recuerden que hay diferentes tratos para diferentes grupos, no todos vamos a recibir lo mismo, así que no se confundan ustedes. El pueblo de la iglesia que haya sido tomado por digno, se va a convertir en la esposa para ser arrebatada, es la primera parte. El resto de la iglesia que se distrajo, que se enfrió, que se apartó, tiene una segunda oportunidad, que es pasar a la tribulación de los 7 años, para que en ese lapso de sufrimiento confiese el nombre de su Señor y entonces sea salvado, pero a través de el martirio. No fue tan fácil entonces como para los que fueron arrebatados. Ustedes ya son salvos, pero la salvación puede ser arriba con el Señor como iglesia en las bodas del Cordero, o abajo en la tierra durante la tribulación como creyentes tibios que se quedaron y que ahora tienen que dar testimonio con su muerte para que se cumpla la salvación mejor. Y la otra parte es el pueblo de Israel que pasa por la tribulación y llega al reino milenial. Entonces son 3 grandes grupos. ¿A cuál quieres tú pertenecer? ¿En cuál quieres tú estar? Esto entonces depende de ti, porque el Señor Jesucristo ya te salvó, pero vamos a ver que hay una parte que te corresponde hacer a ti. Ok. Siguiente cosa que el Señor nos da: semejanza con el Rey. Filipenses 3:21. Bueno, desde el 20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Tienes que ser consciente de eso. Tú no eres terrenal. Somos ciudadanos del cielo. Si eres terrenal, eres carnal. En cambio, si tu ciudadanía está en los cielos, eres espiritual. Aunque tu cuerpo esté caminando en la tierra, pero tu alma y tu espíritu le pertenecen a Dios. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde? De los cielos. Y el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesucristo en este momento tiene el poder de Dios completo que le fue retornado cuando Él resucitó y subió al cielo. Tiene el mismo poder de Dios otra vez. Con ese poder está llevando todas las cosas a sus pies. Es por eso que estamos viendo tantas cosas que están ocurriendo hoy. Tantos escándalos que se están destapando tienen que ver con esto. El Señor está sacudiendo las potencias de los cielos y de la tierra. Y con ese mismo poder con el cual va a juzgar a las naciones y va a matar a los rebeldes en las 2 batallas finales, el final de la tribulación y la del final del milenio, con el poder de su lengua, de su boca, sale fuego y quema a todos los rebeldes. Con ese mismo poder, Él va a transformar nuestro cuerpo de la humillación presente. ¿Cuál es la humillación presente? Pues los dolores, las enfermedades, las limitaciones que tenemos, las discapacidades, a veces nuestra forma no del todo correcta de hablar, no del todo correcta de pensar, no del todo correcta de sentir, que nos hacen quedar avergonzados. Cuando nos equivocamos también, esa humillación que el Señor permite en nosotros para que no estemos cómodos aquí en este sitio que no es nuestra patria, sino para que anhelemos lo que sabemos que va a ser comodidad total arriba. Con ese poder es que transforma la humillación nuestra en gloria, dice aquí. Nos va a dar su gloria y a darnos también
un cuerpo como el suyo. Tamaño regalo. Mi hermano, yo no sé si te has parado a pensar en esto, a meditar en esto. ¿Qué significa que tu cuerpo, el que ahora te molesta tanto, no tenemos buena visión, con los años vamos perdiendo la audición, vamos perdiendo facultades, vamos perdiendo cantidad de cosas? Mucha humillación. Pero que ese cuerpo que es tan limitado ahora se convierta en el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo con el cual Él se transfiguró en el monte cuando estaba ya con Pedro, Juan y Jacobo, cuando se presentaron los varones del cielo, resplandecientes como Él, para mostrarnos que Moisés y Elías tenían el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, porque era el anticipo de la promesa para nosotros, el mismo cuerpo que el Señor Jesucristo mostró, resplandeciente, ese cuerpo con el cual atravesó las paredes cuando entró al aposento alto, que estaba con las puertas cerradas y trancadas, ese mismo cuerpo, que es mucho mejor que el de los ángeles, porque Él es el creador de los ángeles. Ese cuerpo es el que nos va a dar a nosotros. Piénsalo y verás cuánta esperanza te da esto. Amén. Cuánto propósito de vida. Porque hay personas, incluso a veces dentro de los mismos cristianos, que están todavía un poquito confundidos y piensan que es importante andar arreglándose más allá de cierta medida. Yo no digo que el cristiano sea desarreglado, desordenado, no. Hombres y mujeres tienen que ser pulcros con su arreglo, respetuosos de los demás, pero no irse al otro extremo, a la vanidad. Un cristiano vanidoso es un cristiano incongruente con la palabra de Dios. Un cristiano que está pensando a toda hora en el espejo, en las selfies, en que todo el mundo lo mire, no tiene sentido ni propósito. Pero ese cuerpo, ese deseo que tiene el ser humano de estar cada vez mejor, más bonito, más atractivo, más gustador, es en el fondo el reflejo de lo que debiéramos tener con respecto al cuerpo de la gloria que Dios nos va a dar a través del Señor Jesucristo. Espero que la palabra te esté tocando, mi hermano, y no de cualquier manera, porque estas son promesas de amor para ti, suponiendo que seas de los bienaventurados que está velando. Y de fortaleza. Palabra de esperanza para soportar los días que nos quedan hasta que el Señor venga. Amén. Palabra de paciencia también para que cuando nos levantemos y tengamos dificultades en nuestro día a día, digamos, no importa, Señor, porque lo que viene lo vale todo. Otra cosa que el Señor nos va a dar es que nos va a poner en gloria con el Rey. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo mismo que estaba diciendo en el versículo anterior, pero aquí nos da otras dos cosas en qué pensar. Ustedes se pueden imaginar un poco de lo que es la gloria de Dios. La gloria es su poder, su grandeza, su hermosura, su magnificencia, su luz. Ninguno de nosotros podría estar en este momento delante de la gloria de Dios. Esa es una de las explicaciones por las cuales el Señor no se manifiesta tan continuamente. Por eso en el Antiguo Testamento los judíos decían, nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, porque todo el que lo viera moriría. Es tan fuerte el resplandor de Dios que lo que no es santo lo destruye. Es como si miramos el sol sin ninguna protección cara a cara, quedamos por lo menos ciegos casi instantáneamente. Después nos vamos quemando la cara y se va lesionando el resto del organismo. La gloria de Dios es lo mismo. Sin embargo, aquí dice la palabra que seremos manifestados con Él en la misma gloria. Es decir, tiene que darnos su gloria para que podamos estar en la gloria de Él.
tiene que hacernos como Él, semejantes a Él, para que podamos resistirlo. Esto es tan grandioso que una mente pequeña, una mente material, una mente mezquina, no lo va a entender. Va a oír este versículo varias veces y se va a quedar como si no le estuvieran diciendo nada importante. Pero los hijos de Dios sí comprenden. Además dice aquí, Cristo vuestra vida. Miren, hermanos, esto es el secreto de la vida espiritual. Cuando tú sientas que te estás secando, no te pongas a hacer muchas cosas. Solamente dile, Cristo, lléname de ti. Es con tu vida que yo puedo regresar al camino, a la verdad y a la vida. Es tu vida en mí, Señor. Porque se ve eso al principio cuando el cristiano es inexperto, entonces dice, es que tengo que orar más, es que tengo que ayunar, es que tengo que leer más la palabra. Si no están llenos de la vida de Cristo, no van a poder ni hacer ninguna de las tres cosas. Es con la vida de Cristo con la que se puede leer la palabra de Dios a fondo, escudriñándola, interesándose en ella y descubriendo. Si Cristo está vivo en ustedes, entonces no habrá necesidad de empujarlos. Porque Cristo es la fuerza, Cristo es la vida. Eso fue lo que Él vino a hacer a través de la salvación. Solo que muchos cristianos entienden, bueno, si ya Él me salvó, ahora me toca a mí vivir mi vida hasta que me vuelva a encontrar con Él en la eternidad. No. En el momento de la salvación empieza mi vida con Él. Ahora muero yo y vive Él en mí, que dijo Pablo. Ese es el tremendo secreto que no descubren muchísimos cristianos que empiezan a caminar arrastrándose y sin ningún interés por las cosas de Dios. Cuando esa vida se manifieste, y está hablando de que ya se puede manifestar en aquellos que creen, pero la verdadera manifestación va a ser en el momento de su venida. Sí. Entonces, si tú ya eres, hermano, ojalá lo seas, de esos cristianos maduros que están llenos de la comprensión de las cosas de Dios, que hablar con Él no te cuesta ningún esfuerzo porque vives charlando con Él todo el día, contándole tus cosas, vives oyendo lo que Él te está diciendo, te está contando sobre el secreto que se encuentra en el árbol que está en tu jardín, sí, sobre el azul del cielo o el atardecer que va tomando tonos anaranjados, y entonces Él te dice, tienes que mirar eso para que entiendas mi gloria, y tú vives todo el día asombrado con las cosas que el Señor te está mostrando porque estás vivo con Cristo. Tú ya sabes y me entiendes plenamente, sabes que no necesitas esforzarte para leer la palabra, no necesitas esforzarte para orar con Él. Amén. Porque eso te nace. Es como si estuvieras lleno de 30 pilas nuevas que te están mandando electricidad por todo el cuerpo. Entonces te tienes que mover en función de esa sobrecarga que tienes adentro. Igual es con Cristo. Cuando tú estás lleno de Él, tienes que trabajar para Él. No te puedes quedar quieto. Yo no digo que no te puedas quedar sentado, pero digo que aún sentado tienes que estar trabajando para Él. Tienes que estar buscando de Dios, tienes que estar escudriñando su palabra. Y te sorprendes cada vez porque cada vez que lees un versículo, ya llevas 30 veces leído el mismo versículo y dices, hoy Señor, otra belleza que descubrí hoy, la 31ª vez. La corona incorruptible. Quedan dos cositas, esta y otra más, y terminamos hoy. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es a él a quien hay que reverenciar. No es a los hombres, es al pastor de pastores, al pastor del Salmo 23, el que te lleva a pastos y a aguas, y el que te lleva a banquetes. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Había preparado esto, pero sigo cayendo en cuenta de muchas cosas. Miren, hoy nos está hablando en 6 versículos de la gloria de Dios. Así es. Y no es solo de la de Él, la que nos va a dar. Porque le daremos de Él. ¿Sabe qué significa eso?
hermanitos, que el Señor nos está dejando una tarea. Es, hijo, hija, investiga qué es mi gloria en ti. ¿Quieres descubrir cosas sorprendentes? Investiga ese tema. ¿Qué es mi gloria en ti? Ay, pastor, pero es que yo no tengo un diccionario bíblico y es que no tengo. Y eso no tiene nada que ver. Tú puedes hablar con Dios y decirle, Señor, déjame ser un buen discípulo y ser enseñado por ti. Muéstrame qué es tu gloria, Señor. Y ustedes se van a sorprender de lo que el Señor les muestra. Y por último, una visión santa. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso tienes que tenerlo claro. Ser cristiano es un camino hacia algo que un día nos va a dejar sorprendidos en todos los sentidos. Y por ese tesoro que está al final de ese camino es que caminamos cada día. Por eso aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Por eso a veces tenemos dificultades. Camino estrecho. Por eso Satanás viene con todo para apartarnos del camino de la gloria. Porque es que ¿qué va a pasar? Satanás sabe que cuando tú recibas toda la gloria de Dios vas a ser mayor aún que los ángeles. Va a ser en este orden: la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después, los hijos de Dios, o sea, los que creen y son salvos. Después, los ángeles. Después, los seres humanos transformados durante el milenio. Por eso es que el Señor insiste en que debemos buscar la vida espiritual dentro de nosotros. Porque cuando no tenemos la ayuda del Señor, entonces nuestra carne se encarga de apartarnos, queramos o no queramos, de Dios. Con un pecado que cometamos cuando estamos a este nivel y caigamos, nos cuesta mucho trabajo y esfuerzo volver a levantarnos donde estábamos. ¿Cómo vamos a pensar que con 6 meses de vacaciones espirituales se puede regresar fácil y tranquilamente? No hay tal. Les dije que ese era el último versículo. Entonces dice aquí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo. Ni más ni menos, semejantes a Él. Ningún ángel puede decir eso. Por eso tu llamado es muy alto. Y tu llamado, como siempre digo, no es a que te sientes en una iglesia a oír sermones, sino a vivir la vida de Cristo desde ya, con anticipación. Tú en tu corazón puedes decir, ¿qué será eso de la vida de Cristo? Yo hasta ahora he estado pacífica, si se quiere un poco perezosamente sentado oyendo sermones, pero ¿qué será eso de la vida de Cristo en mí? ¿Será que eso se puede dar antes de que llegue la eternidad? Sí, hermanos. Esa es la vida espiritual del cristiano. Es la vida de Cristo formándose en nosotros. Hijitos míos, dijo Pablo, por quien tengo dolores de partos hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba ya con retorcijones porque la iglesia estaba como lenta para entender que había una vida espiritual milagrosa y sobrenatural esperando a los cristianos que estaban aquí en la tierra. Así que despiértate si vienes de una formación muy parecida a la católica o a la mormona o a la de Testigos de Jehová, donde todo era la eternidad y aquí nada, solamente oír palabra. No, aquí el cristianismo es muy distinto. El cristianismo es vida sobrenatural y vida de poder desde ya. Si crees, claro, y si te mantienes, si eres fiel. Esas son las promesas de Dios para ti. Te está prometiendo la vida de su Hijo en ti. No solamente que seas salvado. Bueno, terminamos entonces ahí por hoy. Con esa exhortación y esa invitación. Si estás un poco apagado, sacúdete. Si estás despierto, bienaventurado eres. Pero mantente vigilante porque el diablo va a tratar de dormirte. Y si estás entre los dos,
ni tan apagado, ni tan despierto, pues caliéntate, porque los tres estados son decisión personal. La vida espiritual plena y abundante, el Señor la está dando a los que le creen y a los que la quieren recibir, los que deciden creerle. La vida perezosa y apagada, aburridora, es una decisión personal también. Son aquellos que deciden no estudiar, no crecer, no superarse cada día, sino conformarse con casi nada, con las migajas que caen de la mesa, cuando tenemos un banquete arriba. Créele al Señor Jesucristo entonces. Ya le creíste para que fueras salvo, ahora créele para que seas santo. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, hoy nos hablaste, tal vez no tengamos cabalmente o completamente la revelación de las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros, de lo que es vivir en tu gloria, de lo que es mostrarte a ti, de lo que es tener conciencia de ser templo del Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos santifiques, que nos limpies. Si hay cosas, Padre, hoy te lo pedimos juntos, puestos de acuerdo, que si hay encantos del mundo, si hay cosas de allí, de esta tierra que está perdida, que ya no tiene remedio, Señor, de este mundo, que todavía nos encanten, hoy te pedimos, arranca todo esto de nosotros, Señor. Aquí ya no hay nada que nos pueda cautivar más que esperar en ti, porque todo lo que tú nos vas a dar supera muchísimo, por mucho lo que alcancemos a imaginar. Tú lo vales todo, tú ya lo diste todo, tú ya hiciste todo, y tú estás mirando, como dice tu palabra, que tus ojos rodean la tierra para ver quiénes te están buscando sinceramente. Señor, quita la doble moral, el doble estándar, quita la duda, quita con que en un momento estamos con el corazón en la tierra y otro en el cielo. Que podamos hoy tomar la decisión de para dónde queremos caminar. Porque tu palabra dice que mejor ser fríos o calientes y no tibios. Y hoy ponemos, Señor, si hay tibieza, si hay falta de entrega, si hay falta de santidad, perdónanos, Señor, y ayúdanos a buscarte a ti. Necesitamos de ti, los días son malos, lo que está por suceder también lo es, tú nos lo adviertes, estamos viviendo los últimos tiempos y tu palabra lo dice, que cuando estas cosas que ya estamos viendo comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Señor, que podamos entender los tiempos, poner los pies sobre la tierra y lo que nos quede acá sea para agradarte y darte toda la gloria a ti. Bendecimos este tiempo, este momento a nuestros hermanos y te pedimos por los que no están asistiendo, que se han debilitado, enfermado, ocupado en otras cosas, para que no flaqueen y puedan volver al redil. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.